Vienes conmigo y alientas mi fe. Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe. Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Y la palabra, queridos hermanos, que nos invita a estar con el Señor. Si vienes conmigo y alientas mi fe. Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Es el Señor que alienta nuestra vida, que está a nuestro lado, para que no tengamos ningún temor ni temblor, para confiar en el Señor. Ese día para confiar en el Señor, para creer en Él. Hoy hablamos de la natividad de San Juan Bautista, su nacimiento. El nacimiento de Juan el Bautista para pedirle a Dios nuestro Señor que así como nació Juan el Bautista para predicar la palabra, nosotros también nuestra vida sea para anunciarlo a Él, para predicarlo a Él. Juan el Bautista entregó su vida hasta el final anunciando la palabra, anunciando a Jesucristo. Y dijo una frase hermosa que el sacerdote la repite sobre el altar en la Eucaristía. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista mostró a Jesús como el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Por eso nosotros debemos recibir frecuentemente al Cordero de Dios. Recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Recibir a Jesucristo en su cuerpo y en su sangre en cada Eucaristía. Miremos de qué manera en medio de esta pandemia y de este tercer pico tan fuerte, también podemos acercarnos a orar. No hay que desfallecer. Nuestros templos, por fortuna, con el aforo acordado y con el aforo pueden ustedes venir al templo, aquí o allá en el lugar donde vivan. Miren de qué manera buscan la Eucaristía. Hoy Eucaristías más vivas, Eucaristías más alegres pero más cortas, que podamos todos vivir y sentir la presencia de Dios. No hay que apartarnos de la oración, no hay que apartarnos de Dios. No por esta pandemia tenemos que apartarnos de la oración, apartarnos de Dios, apartarnos de los sacramentos, no volver a la Santa Misa. Es cierto que podemos verla por la televisión o escucharla por la radio o en el internet, pero vale la pena el encuentro personal con Jesucristo vivo. Precisamente Juan el Bautista ha dicho: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ojalá ustedes puedan comulgar. Qué bonito poder recibir la Sagrada Comunión, recordar nuestra primera comunión y sentirnos fortalecidos en el Señor. Hoy la palabra del Señor en el libro del Génesis, en el capítulo 15. Libro del Génesis, en el capítulo 15, nos habla de cómo Abraham le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios. Venimos escuchando esta narración del libro del Génesis de Abraham y de Lot. Hoy nos habla de cómo Abraham le cree al Señor. Nosotros estamos llamados también a creerle al Señor. ¿Cuántas veces el niño crece sin tener esa confianza en el Señor porque sus padres, su familia no han tenido esa confianza en el Señor? ¿Cuántas veces puede haber jóvenes que se distraen en cosas de este mundo y se apartan de Dios? ¿Cuántas veces hay padres de familia que dejan a sus hijos, jóvenes o niños, sin orar? Sin enseñar lo más grande que se les puede dar a los hijos: el amor, la vida espiritual, la fe, el encuentro con Dios. Queridos jóvenes, reconozcan que los abuelos y los papás han tenido una experiencia maravillosa de Dios y quieren transmitírnosla. Acepten ese regalo maravilloso de los abuelos y de los papás de darnos vida cristiana, de darnos vida moral, de darnos conocimiento de Dios. Si el niño y el joven no crece con conocimiento de Dios, con amor de Dios, puede ser un gran profesional,
un gran hombre, una gran mujer en esta sociedad, pero todo lo que hace será vacío, porque no está con el dueño de la sabiduría, con el dueño del amor, con el dueño de la unidad y de la paz que es Dios en su corazón. Hoy día no es tanto aquel que hable, sino aquel que es testigo y que vive verdaderamente dando testimonio de aquella experiencia de Dios. Por eso dice la primera lectura hoy, este día miércoles, hoy estamos a miércoles. Nos habla en el libro del Génesis, del capítulo 15, cómo Abraham le creyó en Dios. Querido niño, querido joven, querido papá, querida mamá, créanle a Dios. En este tiempo difícil que vivimos hay que aferrarnos a Dios y tener la experiencia de Dios. Tener la experiencia de Dios, que significa vivir en el amor, en la sabiduría. Y el Salmo 104 para hoy. Qué hermoso este salmo. El Señor ha hecho alianza eterna con su pueblo. El Señor se acuerda de su alianza eternamente, dice el Salmo 104. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Querido niño, querido joven, no resultes tú diciendo hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. Querido papá, querida mamá, hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. No vale la pena andar con Dios de esa manera, porque me acuerdo que el Señor dice en la palabra, o hará fueras frío o caliente, pero no tibio. No tibio, porque estoy a punto de vomitarte de mi boca. No es que hoy sí y mañana no. El Señor hace alianza eternamente con nosotros. Tú haces una alianza con tu papá, con tu mamá en tu casa, hay que cumplirla. Mira a ver cómo haces una alianza de mayor obediencia, de mayor conocimiento de Dios, de mayor oración, de mayor alegría en el hogar, en la familia, querido niño, querido joven, querido papá, querida mamá, querido esposo, querida esposa. Más alianza de cariño, de amor, de diálogo, de comprensión, de escucha. El Señor ha hecho alianza con su pueblo. Se acuerda de su alianza eternamente. Nosotros siempre hacemos pacto, pero a veces no lo cumplimos. Cuidado con hacer pacto con Dios y después nos vamos hacia el pecado y a la vida de las cosas negativas. Alianza, así como Dios hace alianza con nosotros, nosotros también tenemos que hacer alianza con Él, pero para cumplir. Siempre Dios nos cumple. Dios nos cumple. Y el Evangelio en el capítulo 7 de San Mateo para hoy, el Evangelio en el capítulo 7, por sus frutos os conoceréis. Por sus frutos os conoceréis. ¿Qué frutos somos los que estamos dando? Nos llaman verdaderamente cristianos porque somos hombres y mujeres de caridad. Somos hombres y mujeres de alegría, de paz, de convivencia, de conocimiento de Dios. ¿Qué palabras utilizamos? ¿Qué frases utilizamos? ¿Cuál es nuestra actitud frente a los demás o en el hogar, en la familia? ¿Cuántas veces podemos dar hasta mal testimonio? Que digan que somos católicos, que somos cristianos, que somos bautizados, que vamos al templo, pero nuestras actitudes son negativas. Eso le puede pasar a alguno de ustedes. Hay grosería, hay mentira, hay infidelidad, hay pecado, hay lujuria, hay vicios. ¿Cuántas veces nos inclinamos por tantos vicios y sin embargo decimos que somos cristianos? Cristiano es aquel que se identifica con Cristo. Tú y yo estamos llamados a identificarnos con Jesucristo. Qué alegría llegar a sus hogares, a sus familias. Identifiquémonos con Jesucristo. Dejemos que Él nos renueve. Pidamos a la Santísima Virgen María que nos proteja y el testimonio de San Juan Bautista que nos guíe para anunciar a Jesucristo vivo en medio de nuestro hogar, nuestra familia, en nuestro trabajo. Que Dios los acompañe. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho en medio de este pico de pandemia. Ha hecho estragos y nos ha hecho sufrir este pico. Que el Señor bendiga a su familia y les dé salud a todos ustedes en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.